Hola, en este vídeo voy a hacer una introducción a cómo son las personas que pertenecen al enetipo 8. El enetipo 8 es un enetipo instintivo o visceral, lo que quiere decir que son personas muy centradas en el cuerpo, en los sentidos y en lo físico. Son personas de hacer más que de pensar o de sentir, personas que pasan a la acción sin mucha elaboración mental o sin escuchar de forma profunda qué es lo que sienten o lo que necesitan. Son personas un poco extremas, de bien o mal, de blanco o negro, sin contemplar demasiado que puedan existir matices. Las emociones suelen estar bastante escondidas y no se expresan con facilidad. La pasión del enetipo 8 es la lujuria. Esta palabra en nuestra cultura está principalmente asociada al sexo, pero para entender esta pasión tenemos que ampliar un poco su significado. La lujuria nos habla de la adicción a la intensidad, al exceso, a los estímulos fuertes, a las sensaciones intensas. Hay en las personas de este eneatipo un endurecimiento, una insensibilización. Son personas a las que les cuesta sentir, y como no sienten fácilmente, buscan estímulos muy fuertes, puesto que de otro modo les da la sensación de no sentir que están vivos. Se suelen buscar sensaciones intensas, a través del sexo, pero también de la comida fuerte, la velocidad, la música muy alta, el poder, las drogas o el riesgo, por ejemplo. Todo en grandes cantidades para superar este umbral elevado que tienen para sentir. Esta insensibilización es en realidad un mecanismo de defensa ante la agresión, un precio que pagar para insensibilizarse al dolor y prepararse para la lucha, tras haber sentido que el mundo es un lugar hostil, que no habían aliados y que por tanto solo contaban con él mismo o ella misma para sobrevivir. Se trata de un mundo salvaje en el que impera la ley del más fuerte y que por tanto es comer o ser comido. Y ante este panorama hay una decisión fuerte de la persona 8 en que será el más duro y él no será comido y que nadie le va a pisar, sin importar cómo tenga que hacerlo. Así que cosas como las emociones, el miedo o la culpa son impedimentos para la supervivencia y de lo que se trata es de buscar mi propio interés por encima de todo, escuchar mi deseo y hacer todo lo posible por satisfacerlo. Encajaría bien esta manera de ser con la frase de tonto el último, ¿no? Hay cierto placer en la lucha, en la pelea y demostrar que se es el más fuerte, en ganar. Los 8 están de alguna manera peleados con el mundo, sienten que les ha tratado mal y que solo queda mirar por uno mismo y pelear para salir vencedor. Sin remordimientos, sin culpa, puesto lo que está en juego es la supervivencia. Hablan los 8 de sentir la necesidad de la venganza, que se traduce en una actitud en la que, si puedo, me aprovecho del otro, me pondré por encima, le demostraré mi poder, mi potencia, lo haré de una forma fría y sin emoción, y dejaré claro que soy el que manda, el más poderoso. Me voy a vengar del mundo que me ha tratado mal. Esto lleva a los 8 a establecer unas relaciones en las que dominan, en las que mandan. Incluso con las personas a las que más quieren, inconscientemente, no pueden evitar posicionarse de una forma egoísta, tomando lo que quieren del otro, sin pedir permiso. Y sobre todo, dejando claro que son la autoridad. Y se hace lo que yo digo, no porque sea lo correcto, sino porque es lo que yo quiero. A veces los demás son vistos como meros objetos que están para satisfacerlo a uno. Son posesivos y sienten la necesidad de dejar claro que el otro les pertenece, lo cual es vivido también como un indicativo de su poder. Los 8 no toleran la frustración e intentarán conseguir siempre lo que desean, rápidamente, sin posponer el deseo, mostrando una actitud impaciente. El dinero, por ejemplo, es vivido como un elemento de poder, y no tienen problemas para gastarlo rápidamente si es para su propia satisfacción, y a menudo sin pensar en los demás y si los demás lo necesitan. No sienten culpa por esta actitud egoísta, ya que en su mente los demás son unos hipócritas y todo el mundo haría lo mismo si pudieran o se atrevieran. Así que todo esto da como resultado una actitud descarada, desafiante, hasta cierto punto antisocial. No tienen mucho problema con cosas que son grandes tabús sociales para el resto de las personas, como la violencia o una actitud sexual muy manifiesta y sin pudor. Son personas honestas y directas y sin tapujos en decir lo que piensan, sin filtro. Pueden experimentar cierta necesidad de justicia y tienen también capacidad de desenmascarar la injusticia o de atacar a aquel al que abusa. Experimentan un cierto placer en desafiar, en saltarse las normas y dejar claro que ellos no se someten a nada ni a nadie.
todas sus relaciones están empapadas de esta intensidad, de esta actitud poderosa y de dominio. Son parejas dominantes, padres autoritarios, también líderes carismáticos, pero que no aceptan que se les cuestione. Y siempre que pueden sacarán partido, se aprovecharán y llegarán incluso a explotar al otro para la propia satisfacción. En el ámbito sexual hay mucha actividad y son directos y asertivos, y les gusta dominar. Hay cierta propensión a la infidelidad, ya que el deseo no se suele reprimir casi nunca. Aun y a pesar de su individualismo, cuando se rodean de ciertas personas a las que sienten como aliados, también son muy leales, como que nace un pacto de sangre, y van con ellos hasta la muerte. Eso sí, tiene que ser alguien a quien sienta que está en su mismo bando, que es un camarada. Y en su mente el mundo se divide precisamente de esta forma un tanto simple, en blanco y negro, entre aliados y enemigos. Y con los enemigos no hay piedad. En la mente del 8 todo tiene justificación. No se sienten culpables de aprovecharse de los demás, ni de hacer daño. Algunos 8 podrían no estar muy lejos de lo que se considera un psicópata. Tampoco sienten miedo y pueden llegar a ser temerarios. Siempre están dispuestos a buscar la satisfacción de su deseo, sin importar cómo. Y cuando desean algo es fácil que les obsesione hasta que lo consiguen. Utilizan su inteligencia y astucia como herramienta para conseguir eso que desean. La tristeza, el miedo, la fragilidad, las emociones más allá de la rabia, son lujos que no se pueden permitir y que también desprecian en los demás, porque son cosas que le hacen a uno débil. Encajan con los atributos que tradicionalmente se han asociado a lo masculino, de dureza, de capacidad de lucha. Hay que ser duro para sobrevivir. No sienten el dolor ni físico ni psíquico porque cuando lo empiezan a sentir lo tapan enseguida con la búsqueda del placer. Pero un placer que se encuentra en la intensidad. Tienen tendencia, por ejemplo, a las adicciones. No es raro que se vuelvan adictos al juego, por ejemplo, por las intensas emociones que proporciona, el riesgo de ganar o de perderlo todo en un instante. En la infancia de los 8 es muy frecuente que haya sido protagonista la violencia, o bien ejercida directamente hacia ellos, o bien hacia una persona cercana. De modo que el niño o la niña se tuvo que endurecer muy prematuramente para sobrevivir, para no ser pisado. O también para proteger a algún ser querido, como la madre, que no se podía proteger de la violencia. De alguna manera aprendió el mensaje de que la dinámica de la vida y las relaciones se basa en el poder. Si eres poderoso, ganas. Y si no eres fuerte, eres pisado. Y en un momento dado de sus vidas, el 8 decidió que él no iba a ser pisado nunca más y que haría lo que hiciera falta para ello. Y que se vengaría de este mundo que lo trató mal. El 8 que desea crecer debe darse cuenta de que encerró su corazón bajo una gruesa y durísima coraza para que no le hicieran daño, pero que con esa excusa se ha convertido él en quien hace daño. Tiene por delante el largo camino de volver a sensibilizarse, de atreverse a escuchar poco a poco sus emociones y darse cuenta de que se ha cerrado al amor, porque en el fondo tiene una creencia muy arraigada de que no le van a querer, que no es digno, que si abre su corazón lo único que pasará es que le harán daño. Y eso no tiene por qué ser cierto. Poco a poco se dará cuenta de que conectar con la fragilidad y las emociones nos hace más humanos y le da más sentido y profundidad a la vida. Y también nos permite amar de una forma entregada, lo cual es mucho más satisfactorio que simplemente utilizar a los demás para nuestros deseos. También se dará cuenta de que no necesita todo lo que desea, que no es necesario cometer excesos y que, probablemente, su modo de vida llega incluso a poner en riesgo su salud. Será complicado cuando se dé cuenta del daño que ha hecho y cuando conecte con la culpa, pero es un paso necesario. Desde esta culpa sana podrá intentar reparar el daño que puede haber hecho y tratar a las personas con más empatía y respeto, habiéndose relaciones donde cuide del otro. Deberá renunciar a la actitud vengativa generalizada contra el mundo, ya que probablemente está ejecutando su venganza contra personas que no le han hecho daño. Deberá mirarse el mundo con una mirada nueva, de una cierta inocencia, sin ver tanta maldad, y por tanto renunciando a justificar sus acciones desconsideradas. Poco a poco podrá permitir que afloren sus emociones. Su dureza se ablandará y el corazón que se encerró detrás de esta espesa coraza podrá mostrar por fin su vulnerabilidad.